Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa, Arqueología Política, Paleontología Política. Se diseccionan castristas, se revisa cerebro de comunistas, se le quita telarañas a los pensamientos de izquierda. Si usted se cansa mucho, si usted considera que su vida necesita un descanso, o si usted simplemente lo que quiere es conocer Europa, Europa bajo costo, es la gente con la cual usted se tiene que comunicar. Porque para empezar, la masa no tapa bollo. La cosa tiene que ser buena, bonita y barata. Desde cualquier parte de Latinoamérica o desde los Estados Unidos, comuníquese con la gente de Europa bajo costo para conocer Europa. Usted quiere de repente planificar el próximo verano, como estoy yo. Yo estoy planificando qué voy a hacer el próximo verano. Ahí para dónde me voy. O qué va a ser en Navidad. De repente usted quiere recibir la Navidad, qué sé yo, en la Torre de Pisa, en la Torre Eiffel. O quiere ir a una misa de gallo en alguna catedral europea. La gente de Europa bajo costo tiene las soluciones para usted, bueno, bonito y barato. Lo puede planificar con tiempo, pagarlo en cómodas cuotas sin intereses. Una maravilla. Europa bajo costo, ahí tienen los contactos. Esa es la gente, esos son los tipos, esos son los propios. Gracias a todos los que se han seguido afiliando y suscribiendo a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo, tu suscripción, me ayudas a seguir. ¿Cuánto cuesta eso? Lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo es un café al mes que usted se toma conmigo prácticamente y me ayuda a seguir haciendo contenido para todos. Bien, hay un incidente conocido como la invasión de Machurucuto. La invasión de Machurucuto, que es como se conoce el incidente, parte de un grave error, de una situación que se vivió y que muchos creen incluso que fue un fracaso. No lo fue. Vamos a empezar por el principio. En programas anteriores, cuando hablamos del Foro de Sao Paulo, busquen ese programa, hablamos de una organización predecesora al Foro de Sao Paulo, creada por Fidel Castro, llamada Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS. Ahí tenemos la foto de lo que fue la primera conferencia de la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. ¿Qué buscaba la OLAS? La OLAS buscaba promover la guerrilla, la guerra de guerrillas en toda Latinoamérica. Eso es lo que yo buscaba. Esta organización contó con la asistencia y participación de dirigentes del Partido Comunista Venezolano y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del MIR. El Movimiento de Izquierda Revolucionario era una división de Acción Democrática. La Juventud de Acción Democrática, casi en su totalidad, infectados del ejemplo de Fidel Castro, imagínense usted, bueno, los tipos decidieron que ellos querían ser guerrilleros. Dividieron la Acción Democrática, crearon el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y se fueron para el monte a que los mataran, porque los que sobrevivieron fueron muy pocos. Y así se perdió una generación que pudo haber sido de verdad, si se hubiese sumado a la democracia, probablemente no hubiésemos terminado como terminamos. O quizás hubiésemos terminado peor, quién sabe. El asunto es que uno de los participantes en el MIR, en la edición del MIR, y además en lo que se ha conocido como la invasión de Machurucuto, es Héctor Pérez Marcano, conocido como el Macho Pérez Marcano. Vamos a ver en pantalla la foto del libro, la portada del libro, que tengo yo también aquí en mis manos. Es el libro La invasión de Cuba a Venezuela, de Machurucuto a la Revolución Bolivariana. Es un relato que Héctor Pérez Marcano le hace al escritor venezolano nacido en Chile, Antonio Sánchez García. El gran amigo Sánchez García logra con el relato de Héctor Pérez Marcano construir un libro donde hacen y dejan claramente establecido qué fue lo que ocurrió allí. El mapa de Machurucuto, cuando usted ve el mapa de Machurucuto, usted se da cuenta de que Machurucuto allí, en la Tom Miranda, ahí es un punto donde está Cúpira, entre Cúpira, El Guapo y Boca de Uchire, por ahí, cerca de la laguna de Tacarigua, por ahí por esa zona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que Fidel Castro decidió que él iba a promover la guerra de guerrillas en Venezuela
no solamente con apoyo político, no solamente brindándole apoyo y solidaridad a los guerrilleros del Partido Comunista y del MIR, sino que iba a poner dinero y además de eso iba a poner soldados. De esta manera cuenta Pérez Marcano y relata Sánchez García cómo hubo una de varias operaciones, porque fueron varias, donde en este caso se montaron 24 combatientes, 24 hombres para meterlos en las costas venezolanas. ¿Por qué por allí? ¿Por qué por el estado Miranda? Porque el frente guerrillero que tenía el MIR estaba en el conocido cerro El Bachiller. En el cerro El Bachiller había un frente guerrillero y quien estaba en ese momento, atención con los nombres, quien estaba en ese momento como jefe del grupo más grande del frente guerrillero en El Bachiller era un sujeto llamado Fernando Soto Rojas. ¿Quién es Fernando Soto Rojas? Bueno, ahorita está en la constituyente. ¿Ustedes se acuerdan de él? Fue presidente de la Asamblea Nacional, todas esas cosas. Allí estaba, se supone que debía estar Américo Martín, quien debía estar esperando a estos combatientes. ¿De qué se trataba la operación? Cuenta Pérez Marcano que lo que se buscaba era llevar a unos combatientes venezolanos y cubanos con recursos y con entrenamiento que le dieron en Cuba durante largos meses para que se sumaran a la guerrilla y se convirtieran y fuesen haciendo crecer el frente guerrillero que tenían allí. Pero ellos no querían desembarcar en Machurucuto, no iban a Machurucuto, ni fracasaron, sí lograron entrar. ¿Qué pasó? Pasó que el grupo de combatientes cubanos que iba, los iba a llevar hasta la cercanía de las costas. A la cercanía de las costas se iban a montar en unas lanchas y en esas lanchas los combatientes venezolanos y cubanos iban a llegar a las costas de Venezuela y se iban ahí caminando hasta el Cerro del Bachiller. Eso era lo que iban a hacer. ¿Qué pasa? Que Fidel Castro les había dado una orden a los combatientes. La orden fue: si ocurre alguna emergencia, como que sean detectados, sean atacados, sobre la nave, etcétera, la orden es que todos los que van en el grupo se integren, los cubanos se integren a la acción. En efecto, ocurrió algo que fue identificado por los combatientes, entre ellos uno llamado Antonio Briones Montoto, que murió, que fue asesinado y cayó en combate, el cubano. Por cierto, que su nombre el chavismo lo agarró y se lo pusieron no sé a qué, a una escuela, a una cosa de esta. Los 24 combatientes logran entrar tranquilamente, pero no por Machurucuto, sino por una zona que era la que habían determinado desde el principio, llamada el Cocal de los Muertos, que era una zona que permitía lo que ellos querían hacer, ingresar de forma subrepticia al país. ¿Lo lograron? Sí, lo lograron y se integraron. ¿Qué pasa? Que mientras ellos se iban integrando, a los otros les zozobró la lancha donde se tenían que devolver. Y como no podían devolverse en la lancha, decidieron, en vez de esperar, llamar por radio para que la embarcación cercana los viniera a recoger, lo que decidieron fue bajarse en costas venezolanas e integrarse también a la guerrilla. ¿Qué pasó? Que el oleaje que se desató en el momento les hizo difícil la tarea. Y los tipos se perdieron y el oleaje los llevó del Cocal de los Muertos hasta Machurucuto. Entonces se bajaron en Machurucuto y ahí fueron detectados. Fueron detectados y cayeron. Eso de alguna manera es interesante porque da cuenta de qué tan bueno era el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas del momento, que lograron infiltrar a los tipos. 24 hombres en total y lograron en efecto realizar su labor con todas las instrucciones
que les dio Fidel Castro. En esa incursión iban dos personajes, unos hermanos gemelos, llamados Tony de la Guardia y Patricio de la Guardia. A esos dos personajes los procesaron por meterse luego en narcotráfico por órdenes de Fidel. A uno lo fusilaron y al otro lo dejaron vivo. En algún momento me imagino que Patricio, que quedó vivo, echará el cuento de qué fue lo que pasó. El asunto es que en medio de todo esto, yo quería revisar lo que fue, lo que dice el planteamiento de lo que ocurrió después, porque creo que es lo más interesante. Antonio Briones Montoto, dice el libro, habría sido asesinado en Machurucuto, en Cúpira o en otro sitio cercano al lugar del desembarco. Una historia extrañamente parecida a la que dará la vuelta al mundo un 8 de octubre de ese mismo año, en el 67, cuando en Valle Grande, Bolivia, se exhibiera el cadáver del hombre cuya temeridad causaba tantas y tan graves preocupaciones en el comandante Fidel Castro, Ernesto Che Guevara. Pero el tema es los recursos que les dio Fidel Castro a estos tipos, que yo creo que es donde está la cosa, fíjense. El ministro de la Defensa, Ramón Florencio Gómez, ministro del gobierno de Raúl Leone, al dar el parte de captura de los cubanos, porque los capturaron, el participante del desembarco de Machurucuto por la televisión iba relatando con lujo de detalles las marcas de los pertrechos, las cantimploras japonesas, cuchillos, armas, etc. Todos elementos adquiridos para servir a nuestra operación. Y además de eso, fíjate, una de las cosas que creo que no se puede soslayar en medio de todo esto, es como Fidel Castro estuvo hablando con ellos toda la noche previa al desembarco. Leo el relato. Nos embarcamos rápidamente, siempre acompañados de Fidel, que subió con nosotros. Entonces nos obsequió a quienes íbamos en la expedición un reloj Rolex. El Rolex famoso submarino, el mejor reloj para un guerrillero, nos comentó Fidel al dárnoslo, pues no importa la circunstancia del monte, en el agua, en cualquier sitio funciona. Nos regaló un reloj para cada uno, a Moisés Moleiro, a Eduardo Ortiz Buscarán, a Américo Silva y a mí. Y nos dio un Rolex adicional para que se lo entregáramos a Américo Martín, quien se supone estaría comandando la lucha en el Frente Guerrillero del Bachiller. ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya dónde va todo esto? Todo esto va al sitio donde van todos los comunistas. Los comunistas siempre van a la tumba o al fracaso. Y eventualmente a la cárcel también. El asunto es que cuando estos tipos llegan, desembarcan en Venezuela, a los cubanos los agarran en Machurucuto, obviamente, y a los que lograron entrar se dieron cuenta de una forma particular. Leo. Lino Martínez era uno de los guerrilleros del MIR, fue ministro de Información de Chávez. Pasaría una semana completa discutiendo con nosotros en la montaña. Nos da un informe detallado de la difícil situación. Nos explica que jamás encontraríamos el frente guerrillero, pues Soto Rojas, desesperado por lo angustioso de la situación militar, ha debido tomar una medida extraordinaria y se ha escapado del Cerro del Bachiller al Parque Nacional Guatopo como forma de escapar al cerco implacable de las Fuerzas Armadas. La tarea que se plantea entonces, en vista de su informe, es la de contactar al comandante Fernando Soto Rojas y la forma de lograr el encuentro entre ambos grupos, la guerrilla y los desembarcantes. Conclusión. Los tipos no pudieron con las Fuerzas Armadas venezolanas, que estaban mejor organizadas que todas las barbaridades que podía hacer Fidel Castro. ¿Por qué fue derrotada la guerrilla venezolana? Número uno, porque el Estado venezolano tenía recursos dispuestos para eso, recursos económicos que le daba el petróleo. Número dos, porque tenía una Fuerza Armada leal al sistema democrático. Por eso es que los intentos de Fidel Castro no sirvieron de nada. ¿Qué es lo que pasa con la guerrilla colombiana? Que la guerrilla colombiana tiene los recursos que le da el narcotráfico. Por eso es que no se pacifican, porque la paz no les es rentable. En medio de todo esto, señor presidente Duque, y en medio de todo esto, presidente descargado
Juan Guaidó, yo sinceramente les recomiendo, les planteo, revísense lo que fue la historia de la guerra de guerrillas venezolanas y de la forma como se le derrotó. Es importantísimo que revisen eso. Es importantísimo que vean cómo, a pesar de los apoyos internacionales, que en aquel momento eran más cuantiosos de los que se pueden dar hoy, porque Cuba hoy lo que puede hacer únicamente es dar apoyo virtual, apoyo emocional, si se quiere, pero en realidad aquí se trata de algo donde, si llegamos a la conclusión, tenemos que decir una sola cosa. En Venezuela están gobernando unos tipos que vienen de las guerrillas, porque está Sotorroja todavía. ¿De qué lado están ellos? ¿Del lado de la democracia o del lado de los guerrilleros colombianos? La respuesta es sencilla. Presidente Duque, ¿usted está entendiendo de qué va este problema? Ojalá, por favor, si usted entiende que el problema de la guerrilla no es colombiano, sino binacional, tenga bien explicárselo al señor presidente descargado, Juan Guaidó. A ver si a usted le escucha. Ha sido todo por hoy, amigos. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado el día de hoy. Mañana es viernes. Mañana venimos con más plomería informativa y arqueología política. Por supuesto, nosotros volvemos mañana. Mira, no vuelve Fidel ni vuelve Chávez porque se murieron los dos. Yo vuelvo mañana. Hasta entonces.